todas bienvenidas en esta tarde-noche. Siempre un gozo poder estar con ustedes. Y bueno, continuamos nuestro estudio del Apocalipsis. Realmente recién estamos empezando. Hay mucho por enseñar, hay mucho por escuchar. Y bueno, les aliento y las animo a que no dejen estos estudios, a que continúen, a que sigan. Sí, realmente estamos cada día más conociendo la voluntad de Dios en nuestras vidas, y que más a través de la palabra de Dios que podemos recibir sus instrucciones y todo lo que Él nos está enseñando en estos tiempos. Amén. Así que bueno, vamos a empezar hoy con la cuarta iglesia, que se llama la iglesia de Tiatira, ¿sí? La iglesia de Tiatira. Antes de empezar, una pequeña introducción, como siempre les comparto. Estamos estudiando las cosas que son. Recordemos que el Señor le dijo a Jesús, le dijo las cosas que has visto, ¿no? Cuando le hablaba, lo que habías visto era justamente Cristo glorificado. Y luego le dice y escribe las cosas que son. Se refería a las 7 iglesias, ¿sí? Que digamos 7 iglesias locales que se encontraban en estas 7 ciudades. Y no que eran las únicas iglesias que se encontraban allí. Habían muchas otras. Estaba la iglesia de Antioquía, la iglesia de Jerusalén, diferentes tipos de iglesias. Pero al Señor le plació escribir justamente para estas iglesias y dejar prácticamente instrucciones en cuanto a ellas. Todas estas iglesias habíamos dicho que se encontraban en Asia Menor, hoy Turquía, ¿sí? Estas iglesias fueron fundadas 40 años atrás de lo que se escribió estas cartas por el apóstol Pablo. Sí, Pablo con todo su equipo, podemos decir así, de hombres y mujeres que estaban al servicio del Señor. Podemos hablar allí de Priscila, de Aquila, podemos hablar de Bernabé, que era el ayudante del apóstol Pablo, y aún los discípulos, ¿no? De Juan, ¿no? De Juan, de Santiago, de Jacobo. Bueno, todos ellos al servicio del Señor, levantando iglesias en aquellos momentos. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 19. La palabra nos dice allí, en Hechos 19, versículo 10. Dice el apóstol Pablo, ¿no? Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Quiere decir de que en ese tiempo el apóstol Pablo y con todo su equipo pues habían compartido el evangelio de tal manera que eran alcanzados judíos y griegos. No había acepción de personas, porque ya Dios había establecido su gracia también para los gentiles, que en un comienzo los discípulos pensaron que solamente era para los judíos, pero a través de Pablo y a través de lo que el Señor fue mostrando, esta gracia abarcaba también para los gentiles. ¿Sí? Recordemos que los gentiles son aquellos que no pertenecen al pueblo judío. Por lo tanto, ahí entramos nosotras prácticamente, ¿no? Y hemos visto, ¿no? Prácticamente hasta ahora 3. Ahora vamos a entrar a la 4 y, si Dios lo permite, a la 5ª iglesia. ¿Sí? Hemos hablado de la iglesia de Efeso, ¿sí? La iglesia de Efeso, que es aquella que dejó su primer amor. Esa fue la primera iglesia. Luego hemos seguido con la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es aquella sufrida. Esmirna viene de la palabra mirra. Mirra viene de la palabra sufrimiento, ¿sí? Tiene como significado de sufrimiento. Entonces, vemos que esta iglesia de Esmirna fue una iglesia muy sufrida, en medio de una persecución, ¿sí? Pero ellos tuvieron fortaleza de parte del Señor y fueron fieles al Señor en medio del sufrimiento. También hemos hablado de la iglesia de Pérgamo. La iglesia
que había sido una iglesia que había sido bastante tolerante con el pecado. Había aceptado que el pecado, las doctrinas, ¿sí?, ingresen a esta iglesia por hermanos falsos, y lamentablemente se había como contaminado, ¿sí?, contaminado. Y lamentablemente se habían apartado de la pureza doctrinal, ¿sí? Todo eso lo hemos estado viendo en el último estudio que hemos tenido. Esta iglesia, que prácticamente fue una iglesia ya en tinieblas, porque recordemos la Edad Media, entremos todo lo que ingresó con el clero, con la iglesia apostólica romana y todo lo que se levantó. Podemos hablar de la Inquisición, ¿no? Todo lo que hubo, cómo caminó la iglesia en esos años, en esos siglos, ¿sí? Entonces, entrando ya a la iglesia de Tiatira, vamos a dar algunos detalles de dónde se encontraba. Bueno, todas estaban en Asia Menor, ¿sí? Todas se encontraban en Asia Menor. Podemos decir también que esta iglesia de Tiatira, eso lo podemos leer en, a ver, creo que vamos a ir al capítulo 2, versículo 18. La iglesia de Tiatira se encontró ubicada entre Pérgamo y Sardis, ¿sí? La ciudad se llamaba Tiatira. Esta iglesia estuvo bajo el dominio del gobierno romano, ¿sí? Estaba situada esta iglesia en un valle, y dice que esta iglesia esta ciudad de Tiatira tenía una larga historia, una ciudad de construcciones. En esta ciudad de Tiatira también había una gran militancia, podríamos decir una fortaleza en cuanto a lo que era el militarismo, ¿no? Roma tenía una buena cantidad de gente que estaba justamente adiestrada, ¿no? Adiestrada en lo que es la vida militar, ¿sí? Vemos los soldados romanos, todos muy preparados. Podemos hablar que era un lugar, digamos, donde había muchos comercios, ¿sí? Era un lugar muy comercial. En este lugar se vendía lo que eran los tintes, lo que era, habían gremios que vendían lo que es lanas con tintes, y de allí viene justamente, ¿no?, Lidia, que si podemos leer en el capítulo 16 del libro de los Hechos, vemos que allí Lidia dice que ella tuvo un encuentro con el apóstol Pablo, y ella entregó su corazón al Señor Jesucristo, ¿sí?, a través de la enseñanza de Pablo. Eso lo podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 16. Bien, entonces con estos detalles vamos a entrar a la palabra. Dice ahí en el versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Habíamos hablado que en el capítulo 1, cuando el Señor Jesús le dice a Juan que escribe estas cartas iban dirigidas, dice, a ángeles, ¿no? Pero recordemos que habíamos hablado que ángeles, que en el griego es ángelos, hablaba de mensajeros. Quiere decir que estas cartas iban directamente a los mensajeros. Y estos mensajeros eran los pastores o los obispos de la iglesia donde iba esta carta dirigida. Por lo tanto, en cada iglesia, si ustedes pueden notar, se habla, ¿no? Y escribe al ángel de la iglesia tal, ¿no? En este caso, que vamos a estudiar la iglesia en Tiatira. Ahora, ¿qué es lo que le dice el Señor Jesucristo a Juan que escriba para esta iglesia? Dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, ¿sí? Fíjense que qué importante, ¿no? Qué importante, ¿no? Fíjense cómo se presenta el Señor Jesucristo a esta iglesia. Primero le dice que es el Hijo de Dios, ¿no? Como que le está aclarando y le está diciendo, el que escribe es el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Cuando hablamos ojos como llama de fuego, estamos hablando de la profundidad de cómo mira el Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor Jesucristo no mira lo exterior, mira lo interior, ¿sí?
Quiere decir que el Señor ya había visto lo interior que había en los corazones, tanto del mensajero o del siervo, del pastor o del obispo de esta iglesia de Tiatira, como también de la congregación. Ahora le dice, ¿no? El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Cuando habla acá de bronce bruñido, está hablando de juicio. Recordemos que de esa manera va a venir el Señor Jesús, ¿sí? Dice bronce bruñido, habla de juicio, habla de condenación. Ahora le dice, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Primero que se presenta como el yo soy. Era el Dios Todopoderoso. Recordemos que Jesús también es Dios, ¿sí? Y Él se presenta ante esta iglesia de esta manera, y le dice, conozco tus obras, conozco tus obras. El Señor de antemano ya había mirado cómo se movía esta iglesia, cómo se movía el siervo de esta iglesia. Y como siempre hemos hablado, el Señor conoce cómo nos movemos cada una de nosotras. Y recordemos que Él nos mira, dice, con ojos como llama de fuego. Él mira nuestro interior, ¿sí? Él mira lo que hay dentro nuestro. Pero hay algo importante que el Señor rescata en esta iglesia. Primero le dice, yo conozco tus obras. Él había visto obras de esta iglesia. Después también le dice, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Fíjense que allí el Señor ve en esta iglesia 5 virtudes. Virtudes que habían demostrado, ¿sí?, esta iglesia, y que recordemos que todas esas virtudes eran hechas por la obra del Espíritu Santo. Hermanas, si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, no vamos a tener obras. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que es el que nos, como dice la palabra, ¿no?, el que nos convence de pecado, el Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu Santo es el que nos ayuda, el Espíritu Santo es el que nos hace recordar todas las cosas. El Espíritu Santo es el que viene a tu vida cuando eres bautizada por Él, cuando lo aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. Entonces, acá vemos que estos hermanos tenían obras. Primero, su obra de amor, ¿sí? Estas eran unas credenciales que ellos tenían, ¿sí? Obras de amor. Tenían también fe en lo que hacían. Mantenían una fe viva. Tenían esperanza, tenían una certeza debido a lo que les tocaba vivir en medio de las pruebas. Tenían también fe. Y dice que también había servicio en cuanto a esta iglesia de Tiatira. Tenían un servicio. Sus obras fueron incrementando, sus obras de amor, sus obras de ayudar a otros, ¿sí? Estas obras, vuelvo a repetir, eran justamente hechas por el Espíritu Santo que estaba en ellos. Y dice que también tenían paciencia. Se ve que la paciencia que han tenido, ¿no?, con tantos inconversos, con todo lo que estaba sucediendo alrededor de ellos. Recordemos que el gobierno romano estaba ahí en ese momento, prácticamente era aquel gobierno que asediaba a este grupo de hermanos en esta iglesia de Tiatira. Así que ellos, con esta paciencia, soportaron días de oscuridad, días de tinieblas, ¿sí? Vemos que también, vamos a seguir avanzando, dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Quiere decir que sus obras postreras eran mejores que las primeras. Tenían obras que el Señor las reconocía. El Señor reconocía sus obras porque eran obras con un corazón limpio para el Señor, ¿sí? Pero fíjense luego que les dice, y es allí donde ya viene justamente la crítica, la exhortación, ¿sí? Ahí viene lo que el Señor les dice,
pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿A qué se refería el Señor cuando le decía, pero tengo unas pocas cosas contra ti? Se ve que a pesar que ellos se mantenían, ¿no?, en ese fervor, en ese deseo de servir al Señor, habían cosas en contra. Recordemos que ellos estaban siendo sometidos también ante este gobierno romano. Estaba el César, era ahí el que imperaba, pero aquí el Señor ve algo en ellos que no estaba bien y les dice que tenía unas pocas cosas contra ellos. Ahora dice que toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas. Quiere decir que había allí alguien que conducía a estos cristianos, a estos creyentes, a hacer cosas en contra de lo que el Señor Jesucristo, a través de los apóstoles, había ya establecido. Y saben que el nombre Jezabel es un nombre que viene del Antiguo Testamento. Había una mujer que se llamaba Jezabel, ¿sí?, que era una mujer esposa de Acán, ¿sí?, una mujer que promovió una religión cananea, ¿sí?, siendo ella una persona que pertenecía al pueblo de Israel. Lo que hizo ella es promover una religión cananea, quiere decir una religión en contra de lo que Dios había establecido para su pueblo. Esta mujer era una mala influencia, Y acá el Señor vuelve a traer este nombre y dice, esta mujer Jezabel. ¿Qué hacía esta mujer Jezabel? Hacía dos cosas. Primero que se hacía pasar como profetisa. Una profetisa es aquella, o un profeta, ¿no? Si podemos ver en las Escrituras, habla de alguien que revelaba algo de lo que Dios le decía que tenía que revelar, ¿sí? Pero también estaban los falsos profetas, y esos falsos profetas muchas veces profetizaban cosas que Dios no les había dicho. Por lo tanto, ellos estaban en contra de verdaderos profetas, que eran los profetas de Dios. Y en el Nuevo Testamento pasó exactamente lo mismo. Habíamos hablado unos días atrás sobre los nicolaitas, que eran unos hombres, ¿sí?, que esa palabra nicolaitas viene del nombre Nico, gobernar, y laicos, de gente, de pueblo. Quiere decir que esta gente gobernaba el pueblo y establecía sus principios, sus leyes y sus doctrinas. Y era algo que al Señor Jesucristo no le agradaba. Y aquí vemos esta mujer Jezabel que se hacía pasar como una profetisa y que dice que ella toleraba. ¿Y qué toleraba? Toleraba que se enseñe algo que no era correcto. Primeramente, que seducía a los siervos, ¿a qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta mujer tenía por costumbre que digamos, si tenían que hacer unas comidas, unos banquetes, ¿sí?, usar los animales que eran sacrificados a los ídolos paganos, y que con esos animales hacían las comidas para que coman los cristianos. Entonces, cuando el Señor vio eso, es por eso que le dice a Juan, escribe esto a esta iglesia, y lo que está haciendo esta mujer Jezabel, está seduciendo a los siervos a fornicar. Porque recordemos que si había algo que al Señor no le agradaba, era de que su pueblo fornique, ¿sí?, que su pueblo coma alimentos que coman alimentos que eran sacrificados a ídolos. El Señor no lo permitía, ¿sí? Pero esta mujer dice que seducía a eso, a que sea infiel. Ella seducía la infidelidad. Y es por eso que llevaba a muchos a comer este tipo de comida ofrecida a ídolos. Y hacía fiestas y banquetes y celebraba reuniones con amigos, y así seducía
a muchos cristianos a que ¿sí? sean infieles al Señor. También podemos ver que al hacer esto ella, claro, quedaban muchos como solos, muchos cristianos al no querer contaminarse con todo esto, quedaban como solos y bueno, lamentablemente al quedar solos, este grupo pequeño era el escarnio de todos ellos que se burlaban y que eran infieles al Señor. Entonces esta mujer seducía a que forniquen, a que adulteren, posiblemente llevaba a que adoren al César, posiblemente, a quemar incienso a los ídolos, a los dioses paganos, posiblemente es lo que hacía esta mujer. Y esta mujer pues promovió promovió todo esto a que se sirva a otros dioses falsos. Y podemos decir, ¿no?, cómo se movió la iglesia justamente, ¿no?, en el año 500, en el año 600, cómo la iglesia apostólica romana, ¿no?, obligaba a muchos a que, ¿no?, con la excusa de que eran herejes, ¿sí?, a que realmente ellos no puedan manifestar su fe. Y muchos eran quemados, muchos cristianos eran, lamentablemente, se les quitaba y tenían pues maneras de morir terribles, ¿no? Vemos cuántas muertes, cuántas aniquilaciones de cristianos, miles, por no apostatar por su fe y por ser fieles al Señor, ¿sí? Les tocaba vivir todos estos sufrimientos. Entonces vemos que en medio de todo esto, el Señor le sigue diciendo, ¿no? Y dice la palabra, sí, y dice, y le he dado tiempo, fíjense, ¿no? Fíjense esto muy importante, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¡Qué tremendo! Dice que le había dado tiempo para que se arrepienta. Y realmente, ¿no? El Señor da tiempo, hermanos. Y el Señor tiene paciencia. Habíamos leído la vez pasada que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. El Señor está llamando al arrepentimiento. Y el Señor tiene paciencia. Pero va a llegar el momento que esa paciencia va a caducar. Esa paciencia no va a continuar. ¿Sí? Y fíjense que acá estamos hablando de creyentes, ¿eh? No pensemos que esto va dirigida a los que son, a los incrédulos, al mundo. No. Por eso se llama la iglesia de Tiatira, es la iglesia de Cristo. Todas estas indicaciones y exhortaciones del Señor son para la iglesia de Cristo. Y esto ha sido vigente desde ese momento que empezó allí en el Pentecostés, ¿sí?, la primera iglesia primitiva, hasta el día de hoy. Y todas estas indicaciones son para las iglesias que han pasado por periodos y que el Señor dejó registrado para que a través de estas escrituras nosotras pues evaluemos, ¿no? Nosotros realmente los cristianos evaluemos en qué condición estamos delante del Señor. Por eso es que estamos estudiando cada una de estas iglesias. Y volviendo a este punto sobre lo que el Señor le dice, ¿no?, que ha tenido paciencia. O sea que el Señor le dio tiempo para que esta mujer, con sus engaños y mentiras, y con todo lo que ella había seducido, les había dado tiempo a que se arrepientan, ¿sí? Dios es un Dios de misericordia. Nunca olvidemos que Dios es misericordioso, ¿sí? Y que Él siempre nos está dando la oportunidad. Pero cuando el corazón es obstinado y cuando el corazón es rebelde, lamentablemente el Señor tiene que aplicar disciplina, justicia. Y eso duele. Y a veces no nos gusta. Y a veces nos cuesta pasar por esas pruebas. Pero es necesario. Porque el Señor, como dice ahí en el libro de Hebreos, al hijo que ama, Él disciplina.
Y siempre digo, ¿no? Nosotras mamás, si vemos a nuestros hijos que no están portándose bien, no les vamos a aplaudir. Si vemos un hijo desobediente, un hijo que por allí es grosero, un hijo que no respeta a sus mayores, que no hace nada en su casa, no quiere colaborar, ayudar, ¿qué tenemos que hacer nosotros las mamás? Primero le hablamos, volvemos a hablarle, le volvemos a hablar, y luego ya tenemos que acudir al cinto, a la correa, ¿no? Allá en Perú decimos la correa, ¿sí? Y ahí, bueno, no aprendes a las buenas, a las malas tienes que aprender. ¿Por qué? Porque los amamos y los estamos disciplinando, porque queremos que ellos sean personas con valores, con virtudes, ¿sí? Con cosas que nosotras anhelamos, ¿no? Que sean personas de bien. Bueno, el Señor es lo mismo con nosotros. Y vemos que a pesar de que esta mujer sedujo con sus engaños, sus mentiras, sus fornicaciones, sus adulterios, esta mujer, dice el Señor, le dio tiempo para que se arrepienta. Pero lamentablemente, ¿qué pasó? ¿Qué dice en el versículo 22? Dice, he aquí, yo la arrojo en cama. Esta palabra, arrojo en cama, esta expresión, tiene como significado que se refiere a un lecho de enfermo, ¿sí? A un lecho de enfermedad. Quiere decir que el Señor me dice, aquí va a venir una enfermedad, me va a venir una enfermedad, algo voy a tener que aplicar allí, ¿no? Algo que le va a doler, algo que le va a costar, ¿sí? Porque recordemos que el Señor le dio tiempo para que se arrepienta, pero si ella no obedecía y no se arrepentía, ¿qué iba a hacer el Señor? Dice, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, ¿sí? En gran tribulación por su inmoralidad, porque no estaba haciendo las cosas correctas, ¿sí? Entonces dice, en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, el Señor, como vuelvo a repetir, tiene paciencia para con nosotros. Pero recordemos que Él dejó su Santo Espíritu, que es el que nos guía a toda verdad y justicia, ¿sí? Entonces Él tiene paciencia, pero así como tiene paciencia, Él conoce nuestro corazón. Y Él va a mirar nuestro corazón, si realmente tiene la necesidad de arrepentirse y de buscarle a Él, o hacer oídos sordos y no obedecer al llamado del Señor, y como que ese mandato del Señor entró por un oído y salió por el otro, ¿sí? Por eso que Él tiene paciencia, porque Él nos conoce. Por eso dice, yo te conozco, Él nos conoce, ¿sí? Entonces vemos que aquí esta expresión de que la arrojo en cama habla justamente, ¿no?, de una enfermedad, y posiblemente ver que esta mujer pues contribuyó mucho a toda esta adulteración, a toda esta inmoralidad que había ingresado a esta iglesia de Tiatira, porque esta iglesia había aceptado, había sido tolerante con todo esto, y así como ella pues se sentaba a comer, ¿no?, las comidas, esas comidas que eran sacrificadas a ídolos, ¿no?, y que ella sabía que a Dios no le agradaba, al Señor Jesús no le agradaba, y aún así lo hacía, ¿sí? Esa mujer justamente, ¿no?, también iba a tener que ser juzgada, ¿sí? También tenía que ser juzgada. Entonces vemos que por la falta de arrepentimiento, posiblemente, ¿no?, por falta de arrepentimiento, ¿qué sucede? Directamente al infierno, ¿sí? Al infierno, porque no hay arrepentimiento genuino, no hay realmente un deseo de cambiar. Entonces el Señor, por más paciencia que tenga, dice, bueno, ya está, terminó mi tiempo, terminó mi paciencia. Y eso lo podemos ver, hermanas, por ejemplo, Noé, ¿no? Él, para que construya el arca, creo que se los dije la vez pasada, se tomó 120 años.
Y el libro de Hebreos, cuando habla de Noé, se refiere como pregonero de justicia. Quiere decir que en esos 120 años, Noé se dedicaba a pregonar la justicia de Dios, a decirle a ese pueblo que se arrepienta. Y pasó 1 año, 2, 5, 20, 50, 100, 120 años. Y esta gente no se arrepintió. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Aplicar su justicia, el juicio, el diluvio. Lo hemos visto allí en el libro de Daniel, con el rey Nabucodonosor. Cuando viene Daniel y le dice, Señor, tienes que arrepentirte, y Nabucodonosor en un momento aceptó, pero después se olvidó de que tenía que arrepentirse. El Señor le dio 1 año para que reflexione y para que le reconozca que todo venía del cielo de Dios. Pero casi en ese año, Nabucodonosor hizo oídos sordos. ¿Y qué es lo que le sucedió después? 7 años tuvo que estar como comiendo con las bestias, dice, ¿no? Y que incluso él también, ¿no? Tenía corazón de bestia. O sea, tenemos nosotras que entender que Dios es Dios de misericordia, pero también es Dios de justicia. Y que Él hace su justicia. Y eso nosotros no lo podemos dejar de pasar por alto, hermanos. No tenemos que dejarlo pasar por alto. Hoy me quedé como un poco pensativa en un coro que le llaman el coro de LGTB, creo, ¿no? Un coro gay allá en Estados Unidos. Creo que está en California. A ver, déjenme para decirles exactamente. Ha salido por las redes sociales. Posiblemente... San Francisco. Sí. San Francisco. Exactamente. Y hicieron un coro. Una cantidad de estos varones que, bueno, no aceptan su sexualidad. ¿Y qué dijeron en ese coro? Fíjense lo que yo anoté, 2, 3 palabras que ellos usaron en este coro. Una de esas palabras es que dice que a nuestros hijos los harán tolerantes y justos. Dice que también dijeron que ellos cambiarán el grupo de los amigos que ellos tienen, o sea, nuestros hijos. Convertirán a nuestros hijos, dice, como ellos. Dice, no habrá escapatoria, dicen ellos. No habrá escapatoria. También dicen en este coro, en esta canción, no tienes que preocuparte, no hay nada malo de lo que nosotros les vamos a enseñar. Vamos a convertir a tus hijos y después iremos por ti. Bueno, esto ha salido en las redes sociales. Ha dejado bastante pensativo, ¿no? Pensativo a muchos, ¿sí? Y realmente uno se pone a pensar, ¿no? Que hoy ellos están levantando bastante fuerza y poder en todo lo que están haciendo. Pero lo que más me preocupó es que ellos digan, ¿no? Vamos a ir por tus hijos. Y uno piensa, ¿no? Bueno, mis hijos y mis nietos. Y hermanas, que nosotros no nos sorprendamos, que quizás vamos a empezar a vivir como Sodoma y Gomorra, ¿sí? Donde todo se permitía y donde todo era aceptado. Y lo triste de todo esto es que nuestros niños, ¿sí? Ya no van a tener que mezclarse con todo eso. Y que lo que es la familia, lo que Dios ha establecido, la familia, papá, mamá, hijos, ya quede como en el olvido, porque eso es lo que ellos quieren hacer. Ellos están en contra de la familia, ellos están en contra del matrimonio, ellos están en contra de los principios bíblicos. Y ellos reprochan y dicen, ¿por qué no los aceptamos? Es que no se trata de aceptarlos, porque nosotros tenemos que amar al prójimo, pero no amamos su pecado. No podemos amar su pecado. Yo no puedo amar o aplaudir a un hombre
que duerme con otro hombre. Yo no puedo aplaudir a una mujer que duerme con otra mujer y que después quiere tener hijos. Y eso es lo que está sucediendo en estos tiempos. Y nosotras como mamás, si no abrimos nuestros oídos y no estamos alertas, nuestros hijos se van a terminar contaminando. Y lamentablemente van a terminar pensando como ellos piensan. Si no se arrepiente de las obras de ella. Y ahora, ¿qué dice en el 23? Y a sus hijos heriré de muerte. Fíjense, ya viene el juicio. Y a sus hijos heriré de muerte. Y a todas las iglesias. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Fíjense, ¿no? O sea que aquí lo que se le está diciendo a la iglesia, a esta iglesia en particular, que dice heriré de muerte a quienes, a los hijos. Ahora, acá estamos hablando de esta mujer Jezabel que entró con su contaminación y posiblemente ha contaminado a toda esa generación nueva que había empezado a congregarse en esta iglesia, ¿sí? Pero este nuevo remanente, este nuevo grupo que había ingresado, posiblemente se había contaminado y estaban viviendo en esa, justamente, en esa fornicación, en ese adulterio espiritual, ¿sí? Estaban con el Señor, pero también estaban con el mundo. Querían servir al Señor, pero también hacían las cosas del mundo. Y así iban sus vidas, y así iban caminando. Entonces el Señor, ¿qué le dice? A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente. Hermana, el Señor conoce todo. Él escudriña, Él nos conoce, Él sabe cómo caminamos, Él sabe cómo pensamos, Él sabe lo que nuestro corazón quiere. Y Él conoce un corazón que realmente lo busca con todas sus fuerzas. O quizás no. El Señor escudriña todo. Conoce nuestros pensamientos. Sabes que el diablo no conoce tus pensamientos. El diablo está tentándote para que tú caigas en pecado. Pero él no conoce lo que tú piensas. A veces creemos que, el diablo me ha traído un pensamiento. Sí, él envía dardos. Pero no es que Él conoce lo que tú piensas. El único que conoce lo que tú piensas es el Señor, porque dice que Él escudriña la mente y también el corazón. Por lo tanto, Él es el que nos conoce al revés y al derecho. Y dice, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ese era el juicio prácticamente que el Señor había demandado para esta iglesia, si es que no se arrepiente. Y podemos ver en la carta de Romanos, cuando el apóstol Pablo, en el capítulo 12, versículo 2, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, no conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente. No se conformen a este mundo, decía el apóstol Pablo. Y saben que a veces nos conformamos a este mundo. Porque ella hace esto, yo también. Porque la persona tal hace tal cosa, también lo hacemos. Porque el otro miente, también lo hago. Yo me acuerdo cuando en un comienzo vine acá a Argentina y llegué a vivir en un lugar donde todos estaban colgados de la luz. O sea, robaban luz, ¿no? Porque esa es la palabra, robaban luz. Cuando están colgados con los ganchos, robaban la luz. Y nosotros vivíamos ahí, en esa pensión, en un departamento que alquilábamos y todos allí. Y saben que a mí me cayó tanto la convicción en eso y yo dije, no, esto es robar. Y yo no quiero robar, así que fui y hablé con las chicas que ya vivían más tiempo en ese lugar y le digo, ¿saben qué? Miren, yo quiero pagar mi luz, así que yo voy a tener que ir allá a EPEC, solicitar mi servicio, todo lo que tenía que hacer. ¿Para qué le dije? Salieron enojadas, me dijeron que yo no tenía por qué hacer nada, que esto está así y que que EPEC roba a todo el mundo y que por qué nosotros vamos a tener complacencia con esta
con EP, con este servicio de luz, de energía eléctrica. Y hermana, me sentí mal porque digo, bueno, pero estamos en esto hasta que cuando nos mudamos, bueno, podemos pedir servicio y todo como corresponde, como es debido, como tiene que ser legalmente. Pero fíjense cómo el mundo nos va arrastrando. Por eso el apóstol Pablo decía, no te conformes a este mundo, sino que tu mente sea renovada. ¿Y qué nos renueva? La palabra de Dios. Cuando tú la escuchas y la recibes, es la palabra la que va renovando tu mente. El Señor Jesús dijo también ahí en el capítulo 6, versículo 24 de Mateo, no podéis servir a dos señores, o a dos amos, o a Dios o a las riquezas. Una de las características de esta iglesia de Tiatira justamente era que ellos también tenían una buena posición económica, pero eso era lo que a ellos más les importaba, el poder tener sus banquetes, sus comidas, el comer, ¿sí?, entre todos. Eso era lo que había en el corazón de ellos. Y saben que así hay muchas iglesias hoy en día. Lo externo es lo más importante para ellos y no lo interno. Hermanas, el Señor nos está llamando a que internamente lo amemos a Él, internamente lo busquemos a Él. El Señor lo exterior no lo mira. A veces pensamos que lo exterior, lo que yo hago para otros. No. El Señor mira nuestro corazón y es nuestro corazón el que Él quiere cambiar. Después también dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. Esa es la palabra profética más segura. En ningún otro lado vamos a encontrar respuesta para nuestras necesidades. Solamente en las Escrituras, en la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que conocerla, tener contacto con las Escrituras. Dice, palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Cuando habla del lucero de la mañana está hablando del retorno de Cristo, ¿sí? Entonces podemos ver que aquí cuando dice, a sus hijos heriré de muerte, era esa generación que ella ya había contaminado y que había distorsionado con doctrinas falsas, y que todas las verdades que habían recibido en un comienzo esta iglesia, todo se había disipado. Y dice en el versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. A ver, vamos a ir con esta palabra, profundidades de Satanás. O sea, ¿qué es lo que está queriendo decir el Señor allí? Lo que está queriendo decir el Señor es que estas profundidades de Satanás se refería a los pecados más ocultos, a los pecados de toda clase. Esta mujer había llevado a tanta inmoralidad a muchos hermanos que estaban ya en las profundidades de Satanás. ¿Sí? Ellos tenían en la mente que el cuerpo, como los nicolaitas, como los agnósticos, ellos podían usar sus cuerpos para toda clase de pecado y pensaban que su espíritu estaba intacto. Esa era la mentira más grande que tenían en su mente. Usaban el cuerpo para el libertinaje, ¿sí? Y esto los llevaba justamente a hacer maldades, a hacer cosas que realmente al Señor no le agradaban. ¿Y qué hacían? Desobedecían a lo que el Señor ya había demandado. Esta mujer Jezabel enseñaba que un cristiano debe acomodarse al mundo, impulsaba a la iglesia a la infidelidad espiritual y conducía a la fornicación física. Dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Sí? Quiere decir de que el Señor, que hace un contraste entre sus enseñanzas que Él ya había establecido
con esta doctrina falsa, satánica de esta mujer Jezabel, ¿sí? El Señor iba a mirar todas esas obras, iba a examinarlas, iba a examinarlas. Pero dice, pero lo que tenéis, retenedlo. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? Dice, hasta que yo venga, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre todas las naciones. Fíjense que el Señor, premiando a todos aquellos que se habían arrepentido y que Él les iba a ayudar, ¿no? Y les iba a, justamente como dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿sí? Fíjense que acá el Señor dice, al que venciere, ¿qué iba a hacer? El Señor nos llama y llamaba a estos hermanos a que venzan. Hermanas, y vuelvo a repetir, todo cristiano vence, todo cristiano es vencedor, todo cristiano es victorioso. ¿Y por qué? No por nosotros, porque nosotros no tenemos poder de nada, pero sí en Cristo. Cristo nos da el poder, Cristo nos da la victoria, porque Él ya venció en la cruz. Por lo tanto, Él alienta a esta iglesia de Tiatira y les dice al que venciere dice, y guardare mis obras hasta el fin. ¿Sí? Qué importante es que aquel grupo que sí supo guardar las obras del Señor, que hizo el bien, que obedeció, que cumplió con el Señor. ¿Qué es lo que el Señor iba a hacer a ese vencedor? Le iba a dar autoridad sobre las naciones, ¿sí? Y esto lo estamos hablando en su reino venidero. Cuando estemos con Cristo, cuando estemos ahí en su gloria, Él nos va a poner lugares, Él nos va a dar lugares. El Señor nos va a ayudar justamente, ¿sí? A que realmente nos va a dar posiciones cuando estemos con Él. Por eso dice, y yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el reino milenario que el Señor nos promete, ya no va a haber pecado, ya no va a haber tal cosa de la fornicación, adulterio, y que la mentira, y que no, la maldad, los celos, contiendas, pleitos. Ya eso no va a estar, porque el Señor nos promete un reino donde el pecado sea quitado y donde todo va a ser de bien para nosotros. Y dice que Él va a proteger sus ovejas, ¿sí? Con vara de hierro, con vara de hierro. Él es el que guarda nuestras vidas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie nos va a arrebatar si estamos en las manos del Señor. Pero tú te tienes que asegurar que estás en las manos del Señor, porque si tú no estás en las manos del Señor, muy posiblemente seas arrebatada por el enemigo, por el mundo, por la carne. Por eso esta exhortación. Dice que el Señor regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también, dice, la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué quiere decir el Señor? No solamente que nos va a guardar, no solamente que nos va a proteger, no solamente que nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor, sino que también nos dará la estrella de la mañana. Y cuando hablamos de la estrella de la mañana, dice ahí en Apocalipsis 22:16, habla de esa estrella resplandeciente de la mañana. Y también dice, como habíamos leído en segunda de Pedro, ¿no? Que dice la palabra profética más seguro y dice, ¿no? Y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Ahí está hablando justamente del retorno de Cristo.
y le daré esa estrella de la mañana. ¿Por qué? Porque justamente, aunque Cristo ya está en nuestros corazones, Él es justamente esa estrella de la mañana. El Señor Jesucristo, Él es nuestro Señor. Él es el que realmente, sí, realmente nuestro Salvador. Amén. Así que, bueno, siempre la carta termina: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hermana, cada una de nosotros somos la iglesia de Cristo, ¿sí? Vamos a ir rápido a la iglesia de Sardis, unos minutitos más. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, ¿sí? Sardis también, una ciudad que también se llamaba Sardis, era una ciudad que era impenetrable, dice, para el enemigo, porque era un lugar muy rico, mucha riqueza había en ese lugar. Era un lugar donde se encontraban las industrias ovejeras. Sus habitantes se dedicaban justamente a trabajar en lo que es lana, en lo que es tintura, en toda clase de prendas, ¿sí? Era un lugar bastante comercial también, pero tenía en contra que era una ciudad idólatra y donde toda la corrupción había ingresado a ese lugar, porque ese lugar tenía centros de adoración, ¿sí? Centros, ahí podemos hablar, por ejemplo, de la diosa Artemisa, ¿no? La que le llaman la Artemisa Diana. Ella era la diosa de la fertilidad. Las mujeres embarazadas siempre iban hacia esta mujer, justamente porque era como, ¿no?, como su dios para ellas, y buscaban siempre en ella cuando se encontraban en necesidad. Entonces vemos que esta iglesia Sardis era una iglesia bastante que había progresado mucho económicamente, pero vivía también en inmoralidad, que era lo que a Dios le desagradaba. Y vemos que ahí el Señor Jesucristo escribe y dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Fíjense qué importante lo que le dice, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Ahí el Señor está justamente hablando a esa vida espiritual que estaba muerta. Recordemos una vez más, era la iglesia, eran creyentes, eran gente que habían recibido el Evangelio, pero que estaban muertos espiritualmente. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser, si habían recibido el mensaje de la palabra, estén muertos? ¿Y por qué? Porque justamente habían dejado al Señor como su centro, lo habían dejado de lado por querer poner muchas cosas que no eran el Señor. Entonces les dice también a esta iglesia, dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios, está hablando allí justamente del Espíritu Santo en su plenitud, ¿sí? El número 7 sabemos que es un número simbólico de Dios, un número sagrado para Dios en aquellos tiempos, ¿sí? El número 7 era muy importante. Hoy para nosotros quizás no lo tenemos en cuenta, pero en aquellos tiempos el número 7 era el número de Dios, el número poderoso, el número sagrado que Dios siempre usaba. Por eso les decía en un comienzo que cuando hablamos de Apocalipsis, hablamos de 7 iglesias, hablamos de 7 trompetas, 7 sellos, 7 copas, ¿sí? Porque era el número sagrado de Dios. Eso ya lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Quién era? El Señor Jesucristo, que tenía las 7 estrellas, ¿no? En el capítulo 1 habíamos hablado de eso. Él tiene las 7 estrellas, o sea, quiere decir que el Señor tiene el control sobre esas estrellas. Esas estrellas, habíamos hablado que eran justamente las iglesias, ¿no? Los lugares donde iba a ir destinada estas cartas. Entonces, vemos que aquí el Señor se dirige a ellas, les dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta, ¿sí? Esta iglesia tenía bastante fama, bastante fama. Estaba viva, pero el Señor le dice: estás muerta, muerta espiritualmente. El pecado había ingresado a esta iglesia y lamentablemente, ¿qué había hecho el pecado? El pecado impedía que
esta iglesia crezca espiritualmente. Y es lo que sucede, ¿no? En muchas vidas. ¿Por qué no crecen en Cristo? ¿Por qué siguen siendo bebés espirituales? ¿Por qué no hay una madurez espiritual? Porque lamentablemente cuando entra el pecado hace que justamente no tengas un cambio, tanto en tu mente como en tu corazón. ¿Sí? En general, ¿no? Hablo en general. ¿Sí? Entonces, lamentablemente el pecado impedía el crecimiento espiritual de esta iglesia. Esta iglesia se encontraba muerta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había una relación con el Señor Jesucristo. Habían conocido, pero lo dejaron al Señor de lado, ¿sí? No, lamentablemente, no tenían una relación con el Señor y ellos ya habían, porque ya la obra del Espíritu Santo había estado en ellos, pero descuidaron su vida espiritual. No es que no eran salvos, ojo, eran salvos, pero habían descuidado su vida espiritual. Y el Señor le dice, ¿no? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, ¿sí? Esta iglesia que le faltaba vitalidad, ¿sí? Que no era gente que no creía en el Señor, ni mucho menos herejes, pero le faltaba esa vitalidad, ¿sí? Le faltaba realmente esa relación con el Señor Jesucristo. Esta iglesia no estaba siendo atacada por nadie ni por nada. No había acechanza de incrédulos, no había acechanza de paganos. Sin embargo, ellos a través del pecado habían lamentablemente enfriado su vida espiritual, ¿sí? Por tanto, no hacían obras para el Señor y estaban muriendo poco a poco. No había obra del Señor. Esta iglesia era una iglesia que en un momento estuvo viva, pero al dejarse lamentablemente enfriar, ¿sí? Todas sus obras ya ni siquiera agradaban al Señor. Entonces vemos que acá el Señor le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Sí? Sus obras no eran agradables delante del Señor. Y hoy podemos ver, hermanas, ¿no? Tantas iglesias realmente que no enseñan la sana doctrina, ¿sí? Podemos ver hoy cultos en iglesias sofisticadas, con tremendas pantallas, con equipos de sonido, pues bien, ¿no? Bastante importantes, ¿no? Con muchas actividades. Pero cuando tú escuchas la palabra, lo único que escuchas es el ego de los hombres. Entonces sus obras aquí en esta iglesia, lamentablemente, habían desagradado al Señor. No realmente, no tenían un buen testimonio. Se habían como distraído en otras cosas. Por eso que el Señor le dice, sé vigilante, ¿no? Y podemos ver, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice en la carta de Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, convertíos, ¿no? Porque estábamos en ¿qué? Muertos en delitos y pecados, decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, él entendía que antes de conocer a Cristo, su vida estaba así, muertos en delitos y pecados. Entonces, esta era la condición de esta iglesia. Y dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Saben, hermanos, cuántas veces escuchamos la palabra pero no la guardamos en el corazón? ¿Cuántas veces oímos la palabra pero no la atesoramos en el corazón? Y pasa como lo que sucedió ahí en el sembrador, ¿no? En la parábola del sembrador que leemos allí en Mateo, ¿no? Dice que él, ¿no? ¿Qué pasó con el sembrador? Dice que sembró las semillas, ¿sí? A unas semillas cayeron justamente, ¿en dónde? Dice, junto al camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otras en espinos, los espinos ahogaron la semilla. Otras en pedregales, las piedras
no tenían raíz y esas semillas se quemaron. 3 territorios, 3 lugares donde la semilla no había brotado. Solamente en un último territorio, que es esta buena tierra, esa semilla creció y dio fruto. Y lamentablemente, esto está sucediendo hoy en día, con tantos lugares, lugares tan grandes, tantos edificios tan grandes, tan llenos de tantas cosas, pero no hay palabra de Dios. No hay palabra de Dios. Y la presencia del Espíritu Santo no está en ese lugar. Entonces el Señor dice, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y esto, cuando habla sobre ladrón, no está hablando como habíamos leído en la carta de Primera de Tesalonicenses o Segunda de Tesalonicenses, cuando el Señor dice, ¿no? Y vendré como ladrón en la noche, ¿no? Eso habla del arrebatamiento de la iglesia. En este caso no está diciendo el Señor que iba a venir como ladrón, no se está refiriendo a ese hecho, sino que acá lo que el Señor le está diciendo es justamente que iba a venir, lo iba a sorprender con alguna prueba que tenía que vivir para que justamente ese corazón se arrepienta y haga lo que el Señor le había mandado hacer. Eso es lo que estaba queriendo decir el Señor, ¿sí? Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, ¿sí? No sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, es importante, hermanas, que nosotros nos examinemos, que no nos quedemos conformes como estamos, ¿sí? Que realmente nos tenemos que preocupar si lo que escuchamos no nos hace nada acá en nuestro corazón. Si tú estás escuchando la palabra y tú estás recibiéndola y realmente no estás meditándola, reflexionando y eso no te está llevando a tomar decisiones para un cambio en aquellas áreas de tu vida que a lo mejor delante del Señor no están conformes, ¿sí? Y si tú sientes que la palabra de Dios no es nada, tienes que preocuparte. Tienes que preocuparte. Porque posiblemente tu vida espiritual está siendo, como dice, estás viva, pero muerta, como dice la palabra. Muerte espiritual. Muerte espiritual. El Señor dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Fíjense, había un grupo de gente en ese lugar, ¿sí? Que no habían manchado, dice, sus vestiduras. Quiere decir de que había un grupo de gente que todavía estaba guardando, ¿sí?, su corazón para el Señor. Un grupo de gente que no se había contaminado, ¿sí? Cuando hablamos de vestiduras, ¿sí?, blancas, estamos hablando de pureza y de santidad, ¿sí? Y esta pureza y santidad la produce el Señor a través de la justificación, cuando hemos sido justificados por la fe. Y justificados por la fe porque el Señor perdonó nuestros pecados. Por lo tanto, nuestras vidas tienen que caminar en pureza y en santidad. Recordemos que la obra del Espíritu Santo, cuando dice que Él nos santificó, es porque Él nos ha apartado para el Señor. Y quizás para ti esto sea nuevo y tú digas, no, pero ¿cómo, Liliana, apartar? O sea, ¿qué? ¿No tengo que estar al lado de mi familia? No, no, no. Cuando hablamos de apartarte, es que tú ya no vas a hacer lo que quizás hacías antes. Tú ya no vas a estar agradando o agradándote con aquellas cosas que tú ves que no son correctas ante los ojos del Señor. Tú no vas a aplaudir aquello que tú ves que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, por eso que acá el Señor les dice, ¿no? Tienes unas pocas cosas, dice, que han guardado, no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas.
el Señor confirma allí su plena seguridad de salvación a través de esta exhortación. Amén. Y ya para concluir dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Esa es la promesa del Señor. Hermanas, el caminar con Cristo es una lucha diaria. Ninguna me va a decir a mí de que cada día no es una lucha. Todos los días es una lucha, tanto de dejar una cosa o de aceptar otra. Es una lucha diaria, es una decisión todos los días. Desde que me levanto, tomo decisiones. Pero acá hay una promesa del Señor, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y nosotras como hijas de Dios tenemos que anhelar vestirnos con vestiduras blancas. Y aunque todavía no estamos con el Señor reinando, pero llegará ese momento. Llegará ese momento. Pero hasta que todavía no llegue ese momento, tenemos que cada día santificarnos. Cada día tenemos que limpiar nuestro corazón. Cada día tenemos que ir a la presencia del Señor. Porque solamente allí vas a poder ser justamente limpiada y vestida con las vestiduras del Señor. Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. El Señor no los va a borrar, porque el Señor no es como el hombre. Quizás tú haces un trato y el hombre te dice sí hoy, y a lo mejor pasa un tiempo y te dice no quiero que sea así, y borra eso que a lo mejor te había escrito en un momento. Dios no es un hombre, Dios es Dios. Y Él ha anotado los nombres de sus hijos en el libro de la vida. Y jamás los va a borrar de ahí. Y nosotras somos sus hijas. Y si somos sus hijas, el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y es el Espíritu Santo el que te va a ayudar a caminar con Él todos los días, porque esa es la promesa. Dice, confesaré su nombre delante de mi Padre. Qué precioso saber que el Señor nos promete delante del Padre confesar nuestros nombres. Yo me imagino que ahí delante, no sé qué nombre te va a poner el Señor cuando estés delante de Él, porque posiblemente cambie nuestros nombres. Pero supongamos que digan nuestros mismos nombres delante del Padre, va a decir, bienvenida, hija Gisela, pasa al gozo de tu Señor. Bienvenida, hija Nancy, pasa al gozo de tu Señor. Bienvenida, hija María, hija Rosario, hija Elizabeth, hija Josefina, Claudia, Nati, Milu. Entra al gozo de tu Señor, porque Él nos va a confesar. Amén. Y dice, y delante de sus ángeles, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más, el Señor nos da esa responsabilidad de oír, pero ser responsables en lo que oímos. Amén. Que realmente por el tiempo, quizás ya terminamos nuestra reunión. Realmente hay mucho para decir todavía, pero que realmente repases estos versículos que hemos leído hoy, que leas las características de estas dos iglesias. Yo creo que el Señor está hablando a nuestro corazón a través de cada uno de estos mensajes.